La siguiente historia es una historia de ficción. Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia, o tal vez no. Eso se lo dejamos a su criterio. Esta, damas y caballeros, es la historia de un barrio. Un barrio como cualquier otro y al mismo tiempo diferente de los demás. Un barrio con sus casas, con su callecita principal, con sus negocios y con un riachuelo que atravesaba la mitad del barrio y dividía en dos la comunidad. Este era el barrio Los Abedules. Era el último barrio, el último de la ciudad. Mejor dicho, esta era la ciudad, todos los barrios, quedaban los abedules y después de los abedules, el campo. Y pues este era un barrio, como les digo, como cualquier otro, normalito. Bueno, quizás un poco feíto, ¿sí? No, mentira, la verdad es que era un barrio feo. ¿Cómo? Sí, ¿para qué no? Un barrio feo, una porquería de barrio. Pero esa es la historia de este barrio y particularmente de estos tres chicos que ustedes ven acá. Jimmy, Jenny y Johnny. Jimmy, el hermano mayor, Jenny, la del medio, y Johnny, el más pequeñito. Ellos eran tres hermanos muy despiertos, muy queridos, muy amables, muy saludables. ¿Y qué significa saludables aquí? Pues que saludaban a todo el mundo. Eso para mí es la definición de saludable. Entonces, cuando salían muy temprano en la mañana al colegio, saludaban al tendero que recién estaba sacando sus mostradores. ¡Buenos días! Y el tendero les hacía y seguía organizando. Como que la gente no era muy saludable, que digamos. Pero ellos, no importa, ellos seguían siéndolo. Porque por la tarde, cuando ya estaban regresando a la casa, veían a la señora que estaba empezando a preparar los raspados. ¡Buenas tardes, señora de los raspados! Y la señora, si acaso los miraba. Y ya por la noche, cuando estaban con los papás, pues les decían ¡buenas noches! A los papás. Porque no podían estar por fuera de la casa porque, aparte de que era un barrio feo, que olía mal, lleno de basuras, sin iluminación, tenían un problema complicado. La gente, alrededor de las 6 de la tarde, cuando empezaba a caer el sol, tenían todos que guardarse en sus casas, porque tenían miedo de poderse cruzar con la amenaza más terrible que vivían desde hacía un tiempo, y era el temor a encontrarse con los granujas. Los granujas eran unos seres sobrenaturales, una mezcla entre sombras y trolls y ogros. Eran verdes, eran como ese verde del color de los mocos cuando uno está ya enfermo, así que uno tiene ya la pálida que sale del gargajo, así era el verde, como el verde de esa camisa, pero más mareado. Una cosa así, no sé, una arveja podrida, una cosa inmunda. Y bueno, les encantaba la basura, adoraban vivir entre la basura. Y los olores nauseabundos. Estaban todos encorvados, no se vestían, gritaban y se reían a carcajadas. Y claro, y cuando la gente ya sabía que ellos aparecían, se escondían porque ellos solo aparecían de noche. Odiaban la luz del sol, odiaban la luz del alumbrado público. Ya hace rato que habían roto el alumbrado público para poder estar en la oscuridad y para poder dominar. Y lo peor es que la gente le tocaba poner la música a todo volumen. Eso que uno escucha a veces de Radio 1, ¿qué estás escuchando? ¿Qué estás haciendo? Ellos la ponían a todo volumen para no escucharlos cantar. Dice:
les duele que miren a otro lado. No nos miren, no lo sientan, ya estamos acostumbrados. ¿Y por qué? Solo nos gusta la noche. No nos culpen, los granujas los mejores. Vamos a adueñarnos de las calles con nuestros motivos criminales. We take control all over the street. No somos tan brutos, simples y aprendí. Vamos a adueñarnos de las calles con nuestros motivos criminales. We take control all over the street. No somos tan brutos, simples y aprendí. ¿Sabe qué, chino? Guárdese, que si no aparecemos nosotros y nos lo llevamos, porque nosotros somos los granujas. Yeah. Y así, ante ese pésimo sentido de la música, bueno, lo digo por mí, no, aquí los compañeros, no, un aplauso para Sebastián, por favor. Es para que no se sienta mal, para que se sienta mal. Que él es muy sensible, él es un alma noble, es muy sensible. Le rompieron el corazón hace poquito. No, mentira. Era para que... El trolling. Nadie sabía de dónde habían salido estos granujas. Solo sabía que un día empezaron a aparecer en el pueblo a cometer fechorías. Entonces, cada vez que aparecía un ciclista, lo golpeaban y le quitaban la cicla. Lo mismo con motociclistas, lo mismo con cualquier persona. Les encantaba lo mismo, como les decía, les encantaba estar entre la basura. Y a veces, si alguien lo cogían desprevenido, se lo llevaban para el monte y le soplaban una especie de polvos rarísimos que los volvían locos, así como todos dementes, y se perdían por allá y nadie los volvía a ver. Ya en el barrio habían perdido varios de esa manera, y por la noche, como los escuchaban cantar y los escuchaban cuchichear entre ellos, era súper complicado. Y claro, al ellos no gustarles la luz, pues vivían no solo en una oscuridad física, sino también en una oscuridad de pensamiento, de corazón. Ya la gente ya se había vuelto más apática, ya la gente se volvió desconfiada, pocos se hablaban entre los vecinos, cada quien estaba en lo suyo, cada quien luchaba por sus propias cosas, por mantener a su familia, y a las 6 de la tarde se guardaba y quedaba eso en la penumbra, porque era el reinado de los granujas. Pero aún así, Jimmy, Jenny y Johnny trataban de vivir la vida con mejor pinta, con una mejor óptica. Así como también una señora que sí era la que sí los saludaba, porque sí había alguien en el barrio que los saludaba, y era Doña Manita. Doña Manita era una campesina de rasgos indios que venía de un bar, que había venido de un barrio vecino hace muchos años y había montado un puesto donde vendía arepas, donde vendía chocolate, donde vendía chiras, panela, limonada, pero desafortunadamente casi no tenía clientes, pues porque ya la gente de los barrios vecinos y la gente del propio barrio pues ya tenían a los abedules como un barrio peligroso, un barrio donde es mejor no meterse. Pero ella siempre recibía con alegría a sus pocos clientes. Y siempre los clientes regulares eran Jimmy, Jenny y Johnny. Se sentaban, se comían sus arepas, hablaban con ella de todo, de la vida, de las cosas que pasaban en el colegio, y ella los atendía, les contaba cosas, se reía con ellos. Y por eso es que un día a ellos les llamó la atención cuando la encontraron acongojada y triste. Doña Manita, buenas tardes, ¿por qué está así? ¿Pasó algo? Y ella le respondió, pues, la verdad sí pasa algo, la verdad estoy triste porque ella está triste. ¿Cómo así? ¿Pero quién está triste? ¿Alguna vecina suya, su mamá o algo así? La quebrada. ¿Cuál quebrada? Esa quebrada, esa pioja inmunda que atraviesa el pueblo, esa está triste. Le preguntaban ellos, que siempre, desde que eran chiquiticos, así como Miguel Ángel, habían conocido la quebrada que atravesaba el barrio como una quebrada sucia. Entonces ellos habían pensado que eso había sido toda la vida así, oliendo a feo, que cada vez que uno pasaba uno tenía que taparse la nariz. Entonces Dios les había parecido lo más normal.
Por eso se sorprendieron cuando ella les dijo que la quebrada era la que estaba triste y era la quebrada la que le había comunicado su lamento. ¿Cómo así? ¿Y por qué está haciendo ella eso? Entonces doña Manita les dijo, pues sería bueno que de vez en cuando aprendiéramos a escuchar. Y eso como que les quedó sonando. Entonces pasaron en sus bicicletas por la quebrada, pero esta vez se detuvieron y observaron y vieron que el panorama era desolador, basura por todas partes, las aguas negras, los alrededores quemados. Y así escucharon el lamento. Cuando Jimmy, Jenny y Johnny escucharon y entendieron el lamento de la quebrada, primero se llenaron de una tristeza y una congoja enormes, pero también de una sorpresa, y fueron inmediatamente a donde doña Manita, y golpearon la puerta ya que ella ya había cerrado, y le preguntaron: doña Manita, la escuchamos, ¿qué es lo que está pasando acá? Por favor, ¿puedes contarnos, tú que vives desde hace un buen tiempo acá? Y doña Manita les contó que en Los Abedules no siempre había sido un barrio feo, con una quebrada horrible, donde la gente era grosera y no saludaba, no. Al principio había sido casi que un paraíso. Era un lugar hermoso, con pájaros, con árboles frutales, una quebrada hermosa donde la gente de otros barrios y de otras partes se metían a bañarse, habían paseos de olla, había música, había animación, la gente era feliz, todos tenían sus locales, todos tenían sus emprendimientos, la gente, como que había un ambiente muy interesante. Pero luego, sin saberse muy bien cómo, empezaron a aparecer los granujas y empezaron a hacer todo tipo de fechorías y todo tipo de crímenes, y la gente se empezó a llenar de miedo y las calles se empezaron a llenar de basuras, y como que esto los atraía más, y cada vez aparecían más y más granujas, al mismo tiempo que extrañamente los jóvenes y las personas queridas de Los Abedules iban desapareciendo. Y la gente se empezó a llenar de miedo, y la gente se empezó a llenar de tristeza y de desconfianza. Y luego, silencio. Callaban. Y luego pasaron los años, y las personas que iban creciendo, las nuevas generaciones, así como Jimmy, Jenny y Johnny, crecieron pensando que el barrio siempre había sido así como lo conocían, y que era donde les tocaba vivir. Decían: bueno, al menos tenemos un techo, al menos tenemos que comer, al menos tenemos zapatos que ponernos.
Pero luego de escuchar la historia de doña Manita, dijeron, no, esto no puede ser así, tenemos que cambiar. Pero ¿qué podemos hacer nosotros? Si nosotros solo somos 3 niños. ¿Y a los niños quién les hace caso? ¿Qué podemos hacer nosotros? Doña Manita les dijo, ¿ustedes quieren hacer un cambio? Y ellos, sí, claro que sí, por supuesto. Esperen entonces un segundo. Fue a la trastienda y sacó una tula enorme, 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 de donde venían 3 objetos: una aspiradora, una bolsa con semillas y un frasco con un montón de luciérnagas vivas adentro. Y esto, cierto. Y ellos al principio no sabían qué era eso, no sabían qué podía significar. Entonces ella les dijo, ustedes no se preocupen, ustedes llévense estas cosas a su casa y ustedes mirarán qué pueden hacer con esto. Entonces ellos, que eran muy pilos y muy creativos y muy ingeniosos, cuando llegaron a sus casas, empezaron a probar cada una de las cosas que habían ahí. Cuando miraron la aspiradora y miraron dónde conectarla, se dieron cuenta de que no tenía para conectar. Pero cuando le fueron a oprimir el botón de encendido, encendió perfectamente. Ah, bueno, pensaron era de pilas. Pero no, no era de pilas, pareciera que siempre estuviera cargada y lista. Y entonces Jimmy, que era el mayor, agarró la aspiradora, la prendió, y en cuanto la prendió le tocó apagarla otra vez, porque la aspiradora era capaz de chupar cuanta cosa pequeña encontrara. Dejaba todo absolutamente limpio, era una cosa sorprendente. Luego la probó afuera y empezó a absorber todo, basura, pasto, pequeñas piedras, lo dejaba todo absolutamente limpio. Se dieron cuenta de que era una aspiradora quizás con poderes mágicos, o al menos era una aspiradora muy especial. Luego Jenny abrió el semillero, sacó una semilla y dijo, ve estas semillas tan extrañas, pareciera que estuvieran palpitando. ¿Qué pasará si arrojo una a la ventana? Y arrojó una a la ventana, y en cuanto arrojó una a la ventana, un árbol creció de la nada, se sembró y creció de la nada y quedó como si fuera sido un árbol gigante que ya tuviera sus buenos años, y se dio cuenta de que era un semillero mágico, o al menos un semillero muy especial. Y luego Johnny, el menor, abrió el frasco de las luciérnagas y salieron las luciérnagas y iluminaron toda la habitación como si fueran esos adornos de Navidad a veces que uno pone, todos bonitos, bien organizaditos. Y él se dio cuenta de que si les hacía así, ellas volvían y se guardaban. Si les hacía otra vez así, ellas se organizaban en hileras. Y poco a poco fue aprendiendo a adiestrarlas hasta que sabía ya cómo moverlas. Entonces se les ocurrió una idea. ¿Qué creen ustedes que podían hacer en un río tan sucio, tan lleno de basura, con una aspiradora, unas semillas y unas luciérnagas? Limpiar el río. Muy bien. Las semillas para replantar todo lo que estaba ya vacío y árido, y las luciérnagas para iluminar esa oscuridad y no ser presa de sus enemigos, los granujas. Así que ellos se pusieron manos a la obra, y entonces fueron y les dijeron a sus papás, ya venimos, vamos a limpiar la quebrada. Obviamente no, porque no los iban a dejar. Ellos sabían que era una misión secreta, así que salieron a escondidas por la ventana, se dirigieron a la quebrada, y lo primero que hicieron fue abrir, y salieron las luciérnagas e iluminaron todo y lo dejaron súper luminoso. No cabía un pequeño resquicio de sombra. Luego el mayor, Jimmy, empezó con la aspiradora a quitar toda la basura que pudiera, y luego en los espacios vacíos Jenny empezó a plantar, y empezaron a aparecer árboles, empezaron a aparecer jardines, empezaron a aparecer todo tipo de plantas, todo tipo de arbustos. Era una cosa hermosa, especial. Y así empezaron a hacerlo todos los días. La gente empezó a notar que el río ya estaba un poco más limpio, que habían más árboles.
Pero decían, bueno, pues bacano, pero no se preguntaban por qué. Como por arte de magia, su barrio estaba quedando un poquito más limpio. Los que sí se estaban preguntando qué era lo que estaba pasando eran los granujas. Entonces, en lo más profundo del monte, en una zona que era tan peligrosa que ni siquiera los ladrones se acercaban y los gatos se acercaban con desconfianza, el jefe de los granujas, el malvado, porque era tan agresivo que ni siquiera su nombre era un nombre, sino era un grito, dijo: tenemos que hacer algo. Estos peladitos nos quieren quitar nuestro territorio. Primero van a comenzar con la quebrada y luego se van a meter al monte y lo van a limpiar todo y van a quitar nuestra basura. ¿Quién tiene un plan? Y alguien le dijo: señor jefe, yo tengo este plan. Y así se organizaron. Porque hasta los malos se organizan. No crean. Si los buenos no se organizan, los malos sí se organizan. Pero mientras tanto, Jimmy, Jenny y Johnny seguían limpiando y seguían limpiando. Pero una noche sin luna, escucharon algo que nunca habían escuchado antes y que los alarmó. Empezaron a escuchar un llanto. En lo profundo del monte. Y entonces el menor, el más chiquitico, dijo: ay, hay un niño por allá perdido, ay, no tenemos que ir. Y antes de que Jenny lo pudiera detener, se metió en la parte donde ya no iluminaban las luciérnagas. Y entonces la hermana del medio, en el desespero, también fue a seguirlo y se perdió en la oscuridad. Y luego el mayor: pero ¿dónde están mis hermanos? También fue y se metió. Y claro, como él no sabía manejar las luciérnagas, quedaron ahí y precisamente no se dieron cuenta de que era una trampa. Y de que todo este esfuerzo que habían hecho ellos estaba a punto de perderse por la fechoría de el malvado granuja, que era el que estaba haciendo la voz. Y una vez los tuvieron en la oscuridad, los atraparon. Y ellos dijeron: nos van a matar. Aquí desaparecimos. Luego les pusieron unas capuchas y se los llevaron en lo más profundo. Y luego les quitaron las capuchas y aparecieron frente a una fogata que los granujas trataban de no ver porque no les gustaba la luz. Y el jefe les dijo: esto es para que no se vuelvan a meter con nosotros. Muchachos, tráiganlos. Y los chicos, los granujas, trajeron la aspiradora mágica, las semillas, y trajeron el frasco donde vivían las luciérnagas, y todo lo fueron arrojando al fuego. Todo se fue quemando y se consumió en las llamas. Y en las llamas se consumieron las esperanzas de los chicos de dar un nuevo cambio al barrio. Luego los soltaron. Estaban todos sucios, estaban tristes, asustados, pero al menos estaban aliviados porque por alguna razón los habían dejado vivos. Pero no habían entendido por qué los habían dejado vivos. Pero cuando ellos llegaron a la casa y encontraron a sus padres absolutamente enojados, esperándolos en la puerta, entendieron por qué los habían dejado vivos. Porque sus padres no les iban a creer qué era lo que ellos estaban haciendo. Ni ellos, ni los adultos. Porque ¿quién le cree a los niños? Nadie. Los adultos son muy serios y están muy ocupados para creerles cosas a los niños. Sobre todo cuentos e historias. De manera que los niños quedaron castigados casi que de por vida. Y poco a poco los granujas fueron retomando su territorio. Las calles y el río y la quebrada se volvieron a llenar de basura. La gente empezó a echarse la culpa unos a otros. ¿Por qué otra vez volvió a ensuciarse el río? ¿Usted lo ensució? No, usted lo ensució. Todos lo ensuciaron. Y todos empezaron a echar la culpa. Y otra vez quedó todo lo mismo. No hubo cambio. O bueno, sí, pero para peor. Y cuando los niños, que ya estaban castigados y desde antes de las 5 de la tarde tenían que estar guardados en sus casas, miraban con pesar todo ese esfuerzo perdido, alguien muy chiquitico se
se había dado cuenta de todo. Se trataba de Michi. Michi es un personaje, uno de esos personajes muy particulares en los barrios. No sé si ustedes a veces van caminando en un barrio o por cualquier parte y ustedes ven unas ñatas asomadas así en una ventana. El niño más pequeño de la casa que lo ve todo, absolutamente todo. Y este era Michi. Michi veía todo porque como no lo dejaban salir de la casa precisamente por seguridad, él se asomaba para ver lo que pasaba en el barrio. Pasaban los de las motos, pasaban los de las bicis, él conocía a todos y cada uno de los del pueblo, hasta los perritos los conocía a todos. Y él, desde el principio, había visto a Jimmy, a Jenny, a Johnny hacer lo que estaban haciendo en el río. Y él se había extrañado de no volverlos a ver. Y cuando todo volvió otra vez a ser feo y malo y maloliente, él, a pesar de que era tan chiquitico, era muy inteligente y se empezó a dar cuenta de que algo estaba pasando, que no los estaban dejando salir. Y entonces, él, chiquitico como era, quiso preguntarles a sus papás qué era lo que estaba pasando y los encontró tristes, apesadumbrados, el uno viendo la televisión, el otro revisando sus mensajes, los mismos mensajes de siempre en el celular. A veces uno revisa el celular y no encuentra nada y se la pasa horas buscando nada en el celular. Y él dijo para sus adentros: los adultos no sirven para nada. Los niños eran los que estaban limpiando y estos se la pasan ahí viendo televisión y mirando el Facebook. Tengo que hacer algo. Y así, aprovechando los buenos pulmones que tenía por ser niño y que probablemente ustedes hayan escuchado alguna vez, los pulmones de un niño, se plantó enfrente del televisor y dijo con todas las fuerzas de su corazón: quiero salir a jugar. Los papás lo miraron y le dijeron: no, amor, no, eso no es posible porque es peligroso. Quiero salir a jugar. Michi, no seas terco, vete a la... Quiero salir a jugar. Por favor, Michi, por favor. Quiero salir a jugar. Michi, Quiero salir a Michi, jugar. Quiero salir a jugar. Michi. Quiero salir a jugar. 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 Ay, se desesperaron porque ya llevaba media hora ese niño diciendo lo mismo. Y salieron con el niño buscando ayuda porque ya después estaban asustados porque le gritaron, le dijeron que se callara, le dijeron que le daban un dulce, un helado, y él no se callaba. Y cada vez que ellos buscaban ayuda, los demás niños chiquiticos se habían dado cuenta de la treta de él y empezaron a hacer lo mismo. Así que todos los niños estaban diciendo: quiero salir a jugar. A ver, si ustedes fueran más chiquiticos, ¿cómo dirían? A ver. Quiero salir a jugar. 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 Claro, ya el pueblo estaban asustados porque nunca habían visto un niño haciendo esto tanto tiempo. Por lo general, una pela, sí, pero ya el pueblo no hacía esas cosas. Y ya estaban asustados porque pensaban que los niños estaban enfermos o que estaban epilépticos o alguna vaina así. Y cuando ya no solamente Michi, sino todos los niños del pueblo estaban en lo mismo, los padres, que de todas maneras querían a sus hijos, estaban preguntando: ¿y ahora qué hacemos? ¿Sí? ¿Qué podemos hacer? Y en ese momento apareció doña Manita preguntándose: ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué es todo este alboroto? Así bien Tolima. Doña Manita, es que mire, yo no sé qué pasó. Este niño empezó a decir: quiero salir a jugar, y no se calla. Y yo no sé si es que se enfermó, se volvió epiléptico o alguna cosa. No sé si toca ponerlo a la luna llena, no sé, alguna vaina así. Ayúdenos, ¿qué podemos hacer? Y ella,
que siempre daba el mismo consejo porque se había dado cuenta de que todo el mundo necesitaba el mismo consejo, le dijo a todo el pueblo, a toda la comunidad, a todo el barrio, lo mismo que ya les había dicho a aquellos niños en aquel entonces. Sería bueno que de vez en cuando aprendiéramos a escuchar. Y se fue. Y quedaron los vecinos así, los niños llorando, ¡quiero salir a jugar! Quiero salir a jugar. Entonces los vecinos dijeron, bueno, escuchémoslos. ¿Qué decían los niños? Eso es lo que quieren. Eso es lo, ¿cómo es? ¿Cómo es que decían? Quiero salir a jugar. Ya. Entendimos. ¿Los niños quieren salir a jugar? ¿Por qué no pueden salir a jugar? Por dos granujas, correcto. Muy pilos allá al fondo. Por dos granujas y por la negligencia y por el desinterés de sus propios padres. Y entonces cuando se empezaron a dar cuenta de que lo que estaban haciendo los niños, más que un berrinche, era un mensaje, ellos empezaron a mirar y dijeron, ¿qué podemos hacer? Y otro dijo la pregunta que debieran haberse hecho hace rato, ¿qué hemos hecho? Y se dieron cuenta que no habían hecho nada, aparte de sobrevivir, y que eso no era suficiente. Así que empezaron a cambiar, muy poco a poco, empezaron a conversar, bueno, ¿por qué no nos reunimos mañana en la sala de acción comunal y empezamos a discutir? Empezamos a mirar qué es lo que pasa. Sí, bueno, sí, pero bueno, yo también podría hacer esto. Y una vez los niños empezaron a ver que los adultos ya dejaban de pelearse y ya estaban conversando, callaron y empezaron a escuchar también. Y así, poco a poco, con el pasar de los días, empezaron a hablar en otro tono, empezaron a conversar, empezaron a reunirse y a empezar a ver qué era lo que habían dejado de hacer. Empezaron a ver por qué eran tan peligrosos los granujas y por qué ellos mismos se habían permitido eso. Porque la basura no aparece de la nada, ¿cierto? ¿De dónde sale la basura? De las casas, de los locales. La basura aparece cuando no hay nadie que la recoja. La basura también está cuando no pasa el camión de la basura, pero también cuando no se exige que pase. Entonces poco a poco empezaron a darse cuenta de ese tipo de cosas. Empezaron a hacer una lista, empezaron a organizarse. Luego algunas personas que tenían como idea para organizar a la gente empezaron a congregar y a reunirse y empezaron a incluir a los niños, que eran los que inicialmente los habían impulsado. Empezaron a cranearse cosas para ver qué podían hacer para recoger fondos, para hacer todo lo que hacía falta, a ver a quién le podían escribir para que solucionaran las cosas de interés público, como el alumbrado, por ejemplo. Y poco a poco, a través de cartas, a través de acciones, de gestiones, de bazares, comenzaron a recuperar el alumbrado público, comenzaron ellos mismos a limpiar la basura y se acordaron reunir cada tanto. Y Jimmy, Jenny y Johnny también hacían parte. Y paso a paso, tanto los niños como los adultos, participando y escuchando, todos al barrio de los abedules fueron cambiando. Y así finalmente, una noche, los vecinos, ya estando más unidos, se dieron cuenta de algo de los granujas y salieron todos con linternas, baldes, agua y jabón. Se metieron al monte, atraparon a los granujas y los bañaron, porque se dieron cuenta de que ese color de la piel, es que yo les había dicho que era verde moco, verde gargajo, verde arveja pasada, no era el color de la piel, era mugre que se había encostrado, que se había vuelto costras. Así que con un poco de esfuerzo los lavaron, con mucho champú también les quitaron los piojos que todos probablemente tenían, y empezaron a darse cuenta de que los granujas en su mayoría eran nada más y nada menos que todas aquellas personas que por polvillos extraños se habían extraviado del barrio.
Y una vez los granujas se dieron cuenta de eso, pareciera que hubieran despertado de un efecto hipnótico. Incluso el jefe de los granujas, cuando le limpiaron bien la lengua, se dieron cuenta que lo que pasa es que no podía hablar bien. Y no es que se llamara, lo que pasa es que se llamaba Roberto. Y entonces Roberto, verse limpio, se sintió arrepentido y dijo: por favor, perdónenos, no sabíamos lo que estábamos haciendo. Tal vez fue eso, el producto de nuestras malas decisiones, los que nos llevó a ser granujas, pero queremos ayudar. Muchachos, vamos a ayudar a mejorar el pueblo. Y todos empezaron a juntarse también. Y entonces doña Granuja, doña Manita, reconoció en uno de ellos a su propio nieto. Bueno, doña Manita entendía a los granujas, entonces era como si fuera doña Granuja. Una vez embarrándola, ¿no? Bueno, doña Manita era la abuela de uno de los ex granujas. Claro, se encontraron en un gran abrazo y ella los invitó a todos los granujas a comer arepita de choclo con chocolate, agua panela para todo el mundo, quesito. Entonces ellos empezaron a probar y uno de ellos le dijo: abuelita, esto está muy rico. ¿Y usted de dónde hace esto? Y ella le dijo que pues había un pequeño grupo de personas que tenían la fábrica de panela, tenían los sembrados de cacao, que todo se producía ahí cerca al barrio. Y dijeron: bueno, esto puede ser también algo que nos puede servir para trabajar y para que la gente se haga conocida pues en el barrio, ¿cierto? Y así los niños, los adultos y los ex granujas se fueron sumando. Y con el pasar del tiempo, los abedules, ese barrio tan feo que yo les había dicho al principio, pasó de ser un barrio con una pioja a ser un lugar chévere, un lugar hermoso. Empezó a ser un lugar que la gente que pasaba empezó a decir: esto está chévere para venir los domingos, para venir los domingos con mis hijos, con mis padres. Hay una cañada chévere para bañarse. Empezó a ser un lugar chévere, empezó a venir gente también a querer vivir en ese barrio. Y todo gracias a que 3 niños y a que toda una comunidad se dio cuenta de que las cosas no se dan por arte de magia, se dan es participando, trabajando, escuchando y dialogando. Y que eso es más poderoso que cualquier aspiradora, cualquiera semillas o cualquier frasco de luciérnagas mágicas juntas. Y así ellos cambiaron y se sumaron. Y ustedes, compañeros, ¿cómo se suman al cambio? Y esta fue la historia de un barrio. Recuerden que es una historia de ficción, ¿o no? Muchísimas gracias.